¿Sabías que muchas enfermedades abdominales pueden sospecharse solo con un buen examen físico? Por eso aprender a explorarlo correctamente es clave para cualquier estudiante de medicina. En este video la doctora Pinto les enseñará cómo realizar el examen abdominal desde la inspección hasta la palpación para que pueda hacerlo de forma completa y eficaz. Pero antes repasemos un poco de la anatomía. El abdomen se extiende desde el diafragma hasta la pelvis. En su parte superior está separado del tórax por el diafragma y en la parte inferior continúa con la pelvis menor. Existen dos formas de dividir el abdomen. La primera separa en 4 cuadrantes, mientras que la segunda, más detallada, lo organiza en 9 regiones o segmentos. En la división de 4 cuadrantes se traza una línea vertical por la línea media y una horizontal a nivel del ombligo. Así se forma el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. En la división de 9 regiones se trazan 2 líneas verticales medioclaviculares y 2 líneas horizontales, una a nivel subcostal y otra a nivel intertubercular. En el centro se encuentra el mesogastrio o región umbilical. El prefijo meso significa en el medio. Por encima está el epigastrio, epi de arriba, y por debajo hipogastrio, que significa abajo. En la parte superior derecha e izquierda están los hipocondrios, que significa debajo del cartílago de las costillas. En la zona media los flancos derecho e izquierdo y finalmente en la parte inferior las fosas ilíacas o regiones inguinales, derecha e izquierda. Ahora sí, vamos con la exploración física. Bueno, lo primero que tenemos que considerar antes de realizar el examen abdominal es tener algunas consideraciones respecto al ambiente, ya la iluminación, que tengamos una iluminación adecuada, ya la temperatura tanto del ambiente como de las manos, que sea una temperatura también cómoda para el paciente y por supuesto higienizarse las manos ya previo a tocar al paciente. ¿Ya? La posición del paciente, importante que esté recostado en decúbito supino, ya recto, idealmente sin cabecera, ya con los brazos hacia los lados y el evaluador siempre a la derecha del paciente, siempre y cuando sean diestros. Si son zurdos, pueden colocarse a la izquierda del paciente. ¿Ya? Vamos a levantar, permiso, ya pidiéndole autorización al paciente, levantamos la polera y descubrimos entonces la zona abdominal. La primera parte del examen abdominal es la inspección, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar a la inspección? Primero que nada, la forma del abdomen, ¿ya? La forma del abdomen, la simetría, si se ven iguales ambos lados, ya la presencia de alguna masa o tumoración, la presencia de hernias, por ejemplo, hernias umbilicales, ¿ya? O en cualquier otra zona del abdomen. Cualquier tipo de lesión que veamos en la piel o cambios de coloración, presencia de cicatrices, muy importante que nos pueden hablar de cirugías anteriores que haya tenido el paciente. Presencia de circulación colateral, ¿ya? Que también es muy evidente en cuadros como la cirrosis hepática, por ejemplo, ¿ya? Cualquier entonces alteración que veamos en la inspección tenemos que registrarlo como hallazgo en la ficha clínica. Posterior a la inspección vamos al segundo paso, que es la auscultación, ¿ya? En la auscultación tenemos que revisar dos cosas. Primero que nada, soplos, presencia de soplos arteriales, ¿ya? ¿De qué arterias vamos a evaluar soplos? Aorta, arterias renales, arterias inguinales, ¿ya? Entonces, vamos a auscultar aorta abdominal, arterias renales, arterias inguinales. Lo normal, obviamente, es que no escuchemos ningún tipo de soplo. Y lo otro que tenemos que auscultar son los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Los ruidos hidroaéreos los podemos auscultar en los 4 cuadrantes. No es necesario auscultar en los 9 cuadrantes, ya que los ruidos hidroaéreos en general se transmiten a toda la pared abdominal, por lo tanto solo basta con auscultar unos 4 o 5 puntos, ¿ya? Tenemos que evaluar con eso las características de los ruidos, ¿cierto? Para ver si están aumentados, disminuidos o si tienen algún timbre distinto. Una vez que ya auscultamos,
vamos a proceder a la siguiente fase, la tercera parte del examen, que es la percusión, ¿ya? En la percusión vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestras dos manos, ¿ya? Y vamos a realizar la percusión en sentido radial, ¿ya? La idea es ir pasando por todas las partes del abdomen, pero generalmente se usa una distribución radial para realizar la percusión. Entonces, vamos a ir primero por la línea media, y nos vamos alejando entonces hacia las zonas más laterales del abdomen, flancos, fosas ilíacas, ¿ya? Esa es la forma y tenemos que evaluar entonces los ruidos que se generan a la percusión, ¿ya? Y por último, la palpación. La palpación la vamos a realizar en dos fases, palpación superficial primero que nada y luego palpación profunda. En la palpación superficial vamos a tratar de identificar la rigidez de la pared, ¿ya? La consistencia o la rigidez de la pared abdominal, ¿ya? Y detectar puntos dolorosos, ¿ya? Le podemos preguntar previamente al paciente dónde le duele, de tal manera de partir la palpación por la zona más alejada del dolor, ¿ya? Entonces, la palpación superficial la vamos a realizar con una sola mano y palpamos entonces la rigidez de la pared, la cual puede estar rígida, por ejemplo, en cuadros de peritonitis, ¿ya? Donde va a haber un abdomen en tabla, y vemos entonces si el paciente refiere dolor en alguna de las zonas que yo estoy palpando, ¿ya? Palpación superficial, una mano. Luego nos vamos a la palpación profunda, donde vamos a usar ambas manos, una sobre la otra, para lograr entonces intensificar más la maniobra, ¿ya? Vamos entonces a profundizar más nuestros dedos y el objetivo es palpar con más detalle el contenido abdominal, ¿ya? Presencia de masas o visceromegalias. Vamos a ir entonces por los 9 cuadrantes, ya siempre alejado del punto del dolor. Y preguntándole al paciente entonces, ya si usted siente dolor en alguna zona, me avisa. Partimos entonces por fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, hipogastrio, mesogastrio, epigastrio, fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho. Ya, y ahí entonces pasamos por todos los 9 cuadrantes realizando esta palpación entonces que es más profunda. Bueno, ahora vamos a realizar algunas maniobras específicas ya de palpación, que es para poder palpar algunos órganos ya específicos. Vamos a partir en primer lugar para la palpación del hígado. Ya, para palpar el hígado lo vamos a ubicar bajo el reborde costal, ya. Lo normal es que pueda aparecer 1 o 2 centímetros del hígado bajo el reborde costal. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ubicar? La más usada es la técnica de la cuchara, de la palpación por cuchara, ya que consiste en que vamos a colocar una mano, nuestra mano aquí bajo el reborde costal del paciente y podemos ocupar las dos, ambas manos o una sola mano como les quede más cómodo y vamos a buscar entonces el borde inferior del hígado, ¿ya? Que puede o no puede sentirse. Hay personas que tienen el hígado un poco más pequeño y que quizás no vamos a palpar nada. Pero en el caso de que lleguen a palparlo, lo correcto sería palpar un borde romo, una superficie blanda y lisa, ¿ya? Entonces esa es la forma de buscar el hígado. Le podemos incluso pedir al paciente que tome aire hondo, que tome aire, exacto, ¿ya? Porque ahí a veces eso permite que el hígado baje, suelte nomás, y podamos entonces palparlo con más facilidad, ¿ya? Esa es la forma de palpar el hígado. Vamos a palpar ahora el vaso, ¿ya? El vaso lo vamos a ubicar acá, bajo el reborde costal izquierdo, ¿ya?
La mejor forma, el vaso es más pequeñito que el hígado, entonces cuesta mucho más localizarlo. Si lo palpamos así en esta forma, lo más probable es que no vamos a palparlo, ¿ya? Lo más correcto es que pongamos al paciente en la posición de Schuster, ¿ya? En la cual lo vamos a lateralizar hacia la derecha. Póngase por favor sobre el lado derecho, ¿ya? Exacto, y le voy a pedir que su brazo lo extienda sobre su cabeza y esta pierna un poquito hacia adelante. Perfecto. Esa es la posición entonces, la posición de Schuster para hacer de mejor forma la palpación del vaso. Y aquí podemos ir entonces bajo el reborde costal, podemos ir a buscar entonces el vaso. Lo podemos hacer de este lado o me puedo colocar por el otro lado del paciente y buscarlo acá, bajo el reborde costal, ¿ya? Esa es la forma. También puedo aplicar la técnica en cuchara que usé para el hígado, pero lo busco entonces acá, bajo el reborde costal izquierdo, ¿ya? Y con el paciente entonces en esta posición de cúbito lateral derecho, el brazo izquierdo hacia arriba y la pierna un poquito lateralizada, ¿cierto?, hacia la derecha, ¿ya? Y ahí entonces es donde debería palpar. Ahora, lo normal es que el vaso no se palpe, ¿ya? El vaso es palpable solo en condiciones patológicas, cuando está aumentado de tamaño, es decir, cuando tenemos una esplenomegalia. O sea, lo normal es que en este caso no vamos a palpar el vaso, ¿ya? Póngase de nuevo, por favor, boca arriba. Y lo otro que vamos a palpar son los riñones, ¿ya? Los riñones se palpan usando la técnica de Guyon o palpación bimanual, ¿ya? ¿Cómo se realiza esto? Usando mi mano menos diestra, mi mano izquierda en este caso, la voy a colocar en la zona dorsal, ¿ya? Y con mi mano derecha voy por sobre el abdomen a nivel más o menos de flanco, ¿ya? Y voy a tratar entonces con la mano izquierda de empujar hacia arriba, ¿ya? Y con la mano derecha tratar de presionar hacia abajo. En el fondo lo que quiero hacer es como una especie de sándwich, en que el riñón quede entre medio y pueda entonces lograr palpar, si es que se pudiese palpar, lo cual también es muy difícil. Se puede palpar en general cuando el riñón está aumentado de tamaño o hay algún tumor o hay quistes, ¿ya? Pero un riñón de tamaño normal la verdad es que es muy difícil de palpar, ¿ya? Pero esta es la técnica. Mano izquierda entonces en la zona lumbar del paciente, mano derecha en el flanco y presiono. Y recuerden entonces, con la mano que está en la zona lumbar, trato de llevar el riñón hacia arriba y con la otra mano entonces presiono, ¿ya? Para hacer un sándwich, digamos, con el riñón y poder ver si es que hay palpación. Lo mismo hacemos del otro lado, ¿ya? Lo del otro lado hay que buscar ahí la forma que a ustedes les acomode más, pero la idea es que también tienen que tener una mano por debajo y la otra por delante, ¿ya? Me voy a poner así y ahí intento entonces hacer la palpación bimanual. Esa es la técnica de Guyon entonces, o palpación bimanual del riñón, ¿ya? Y vamos a aprovechar de que estamos hablando del riñón para ejecutar también otra técnica que se usa para el riñón. Le voy a pedir que por favor se siente mirando hacia allá, eso, levantamos acá, la técnica de puño percusión, ¿ya? Que se usa para evaluar dolor de origen renal, por ejemplo en una pielonefritis, ¿ya? Esta técnica se utiliza más o menos en la zona en que finalizan las costillas del paciente, donde yo voy a realizar una maniobra de puño, ¿ya? Y voy a generar pequeños golpecitos, ¿ya? En el ángulo costo vertebral, derecho y luego izquierdo, ¿ya? Al realizar esta maniobra, si un paciente tiene algún proceso patológico que esté generando dolor e inflamación en el riñón, va a generar mucho dolor, le va a generar mucho dolor. Pero en condiciones normales, si yo hago esto, no duele, ¿ya? Esa es la técnica entonces de puño percusión para evaluar dolor de origen renal. Ya, vamos a revisar ahora algunos de los signos
que se utilizan para realizar los diagnósticos específicos, ya especialmente en los cuadros de abdomen agudo. El primero que vamos a revisar es el signo de Murphy, ya que se utiliza mucho para diagnóstico de colecistitis aguda. Este signo consiste en que yo voy a ir a palpar bajo el reborde costal derecho, ya en la zona donde debe ubicarse el hígado y por supuesto la vesícula. Voy a palpar, ya, y le voy a pedir al paciente que tome aire hondo, tome aire, ahí nomás. Y esa inspiración honda que realiza el paciente se va a entrecortar a causa del dolor. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tome aire, la vesícula que está inflamada, va a bajar y va a chocar contra mi mano. Y eso al paciente le va a generar mucho dolor y no va a alcanzar a realizar su inspiración completa, sino que va a entrecortar la respiración, ¿ya? A causa del dolor. Relaje nomás. Ese es entonces signo de Murphy positivo, ¿ya? Cuando el paciente entonces entrecorta la respiración por el dolor y eso ocurre entonces cuando la vesícula inflamada choca con mi mano entonces bajo el reborde costal, ¿ya? Lo vamos a repetir una vez más. Signo de Murphy entonces, tome aire hondo y ahí. Y corta la respiración o se queja o se queja de dolor, ya producto entonces de la inflamación de la vesícula, ¿ya? Ya, otro signo muy importante que se utiliza mucho en la semiología del abdomen agudo es el signo de Bloomberg, también llamado signo de dolor de rebote, ¿ya? Este signo consiste en que tenemos que palpar un punto del abdomen y luego soltar, palpar y soltar, ¿ya? El paciente va a referir más dolor al soltar que al apretar. Y uno le puede preguntar, ¿le duele más cuando aprieto o cuando suelto? ¿Ya? Esto se da mucho cuando hay signos de irritación peritoneal. Cuando hay irritación del peritoneo, entonces se produce mucho más dolor al soltar, en la maniobra de soltar, más que al apretar, ¿ya? El signo de Bloomberg se puede realizar en distintos puntos del abdomen, buscando distintos tipos de patologías, de causas de abdomen agudo, ¿ya? Entonces se puede realizar en cualquier punto del abdomen y en todos los casos, si el dolor es positivo o es mayor al soltar, implica entonces que hay irritación en esa zona del peritoneo, ¿ya? Otro signo que nos vamos a adentrar ahora a los signos que son más específicos de la apendicitis aguda. Tenemos en primer lugar el signo de McBurney, que es el dolor precisamente en el punto de McBurney, que se encuentra ya trazando una línea recta entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ya el tercio lateral, en el tercio lateral de esta línea, aquí es donde vamos a encontrar el punto de McBurney, ¿ya? Si el paciente presenta dolor cuando nosotros palpamos este punto, eso es altamente sugerente de apendicitis, ¿ya? Ese es el dolor en el punto de McBurney. Tenemos también el signo de Robson, ¿ya? El signo de Robson consiste en hacer una presión en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Y el paciente va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha. También es signo de apendicitis, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque cuando hago una presión sobre la fosa ilíaca izquierda, hay un desplazamiento de gas a través del colon y produce una distensión acá en la zona del ciego y del apéndice que está doloroso y que está inflamado, ¿ya? Entonces, si el paciente refiere dolor en el lado derecho cuando yo presiono el lado izquierdo, eso es un signo de Robson positivo. Otro signo importante que también realizamos en la búsqueda del diagnóstico de apendicitis es el signo del psoas, ¿ya? El signo del psoas se puede realizar de dos maneras. En primer lugar, vamos a poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. Por favor, colóquese sobre su lado izquierdo, eso, y vamos a llevar la pierna del paciente a una hiperextensión, ¿ya? Le voy a llevar la pierna hacia atrás y esa maniobra va a producir mucho dolor en esta zona, en la fosa ilíaca derecha, porque el músculo psoas que realiza este movimiento entonces está muy pegadito al apéndice que está inflamado y eso es lo que genera el dolor, ¿ya? Entonces, signo del psoas positivo es un dolor a la hiperextensión del muslo.
Póngase de nuevo boca arriba. La otra forma de hacer este mismo signo, que es el signo del psoas, ya es pidiéndole al paciente que realice él mismo una flexión del muslo cuando nosotros le generamos una contrarresistencia, ¿ya? Por ejemplo, le voy a pedir, por favor, levante su pierna y yo genero contrarresistencia. Ese efecto de tratar de levantar la pierna, de flectar la pierna, va a producir la contracción del músculo psoas y eso también va a generar mucho dolor en el paciente, en la fosa ilíaca, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de hacer el signo del psoas y se usa sobre todo para pacientes que están muy comprometidos, que están con mucho dolor, ¿ya? Y para no tener que movilizarlo demasiado. Consideremos que un paciente ya que moverse le genera mucho dolor abdominal, entonces para no tener que estarlo poniendo de lado y después de vuelta de cúbito supino, podemos hacerlo de esta forma más fácil y más cómodo para el paciente, ¿ya? Pero ambas son formas correctas de buscar el signo del psoas. Entonces puede ser con la hiperextensión del muslo, con el paciente en decúbito lateral, o con la flexión contra resistencia del muslo, con el paciente en decúbito supino, ¿ya? Y por último, el signo del obturador. El signo del obturador, ¿ya?, consiste en que vamos a levantar la pierna del paciente con la rodilla flexionada y vamos a realizar una rotación interna de la cadera, así. Esa maniobra también va a generar mucho dolor en la fosa ilíaca derecha del paciente, ¿ya? Rotación, entonces, flexión y rotación interna de la cadera, ¿ya? Ese es el signo del obturador, ¿ya? Porque participa en esto el músculo obturador y eso también está en contacto ahí con el apéndice inflamado y por lo tanto al activarse ese músculo va a generar mucho dolor entonces en la zona de la fosa ilíaca derecha donde está el apéndice inflamado, ¿ya? Entonces los signos altamente sugerentes de apendicitis de lo que hemos visto es el signo de McBurney, ¿ya? El signo de Robson, el signo del psoas, el signo del obturador. Y podemos agregar también el signo de Bloomberg, que no es específico de apendicitis, pero que sí podría sugerir que hay un compromiso de la pared peritoneal ya ante una apendicitis aguda, o sea que el cuadro ya está comprometiendo el peritoneo y puede estar empezando con una peritonitis, ¿ya? Pero recuerden que el signo de Bloomberg podemos encontrarlo en cualquier otro proceso abdominal, no necesariamente apendicular. En resumen, el examen abdominal se realiza en 4 pasos. A la inspección observamos formas, simetrías, cicatrices, hernias o circulación colateral. A la auscultación escuchamos ruidos intestinales y posibles soplos arteriales. A la percusión evaluamos los sonidos del abdomen para identificar aire, líquido o masas. Y a la palpación primero superficial para detectar dolor o rigidez y luego profunda para buscar masas o visceromegalias. Finalmente se aplican las maniobras específicas como la palpación del hígado, vaso y riñones, y signos clínicos como el de Murphy, Bloomberg o McBurney, útiles para detectar abdomen agudo. Muchas gracias doctora Pinto y Universidad Mayor. Si te gustó el video dale like y nos vemos en el siguiente video.